Ese clavo no era suyo, era tuyo. Cada herida de Jesús fue una sentencia que tú debías pagar, pero Él tomó tu lugar y lo hizo sin gritar, sin escapar, con amor. No fue vencido, fue entregado, y esa sangre aún hoy te llama. ¿Vas a ignorarlo o vas a compartirlo con el mundo? Comenta, esa cruz fue por mí. Suscríbete y comparte este video. Si no lo haces, ¿realmente entendiste lo que Él hizo por ti? ¿Alguna vez te preguntaste por qué el cielo se oscureció aquel día? No fue solo una coincidencia climática, fue un grito silencioso del universo, porque lo que ocurrió ese viernes no fue una muerte más, fue un intercambio eterno. Y si yo te dijera que en ese instante, mientras la sangre caía y los soldados se burlaban, se estaba firmando el pacto más costoso y transformador de toda la historia de la humanidad. Ese viernes, Jesús no solo fue crucificado, Él tomó lo que era tuyo para darte lo que era suyo. Intercambió su pureza por tu culpa, su paz por tu tormento, su comunión con el Padre por tu distanciamiento. Y lo hizo en silencio, sin resistencia, con los brazos abiertos y la mirada fija en ti. Este no es solo un recuerdo religioso, es un mensaje vivo que aún hoy puede cambiar tu historia. Porque hay gente que cree que Jesús murió, pero aún no entendió que Él se entregó. Hay una diferencia brutal entre ser vencido y entregarse voluntariamente. Y Jesús eligió la cruz, eligió el dolor, eligió cargar lo que tú no podías. Y si estás escuchando esto y aún no escribiste Jesús en los comentarios, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe, la palabra de Dios es vida, y haz que este mensaje alcance a otros. Quien ama la verdad no se calla. Este video es más que memoria, es revelación. Y si puedes, detén todo lo que estás haciendo ahora. Concéntrate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una historia de muerte, sino una verdad que puede resucitar tu fe, tu propósito y tu identidad. Lo que ocurrió ese viernes no terminó en una tumba, comenzó en ella. Aquel viernes, mientras muchos celebraban la llegada del fin de Mindonis, un revolucionario, el cielo comenzaba a estremecerse. Los líderes religiosos pensaban que habían silenciado una amenaza, que finalmente podían respirar en paz. Pero no sabían que acababan de activar el acto más poderoso de justicia espiritual que el mundo haya visto. Jesús fue llevado al lugar de los condenados, no porque falló, sino porque decidió cargar con las fallas de todos. Cada paso hacia el Gólgota fue una declaración silenciosa de amor. No fue arrastrado, no fue obligado. Él mismo tomó la cruz, y no solo la tomó físicamente, sino que abrazó todo lo que ella representaba: vergüenza, humillación, injusticia, abandono, culpa, porque en su corazón el propósito era mayor que el dolor. Mientras los clavos perforaban su carne, también estaban perforando el acta de condenación que nos separaba de Dios. Esa madera no solo sostenía su cuerpo, sostenía nuestra salvación. Y mientras el pueblo miraba, unos con burla, otros con tristeza, él veía generaciones enteras siendo reconciliadas con el cielo. La cruz no fue un símbolo de derrota para él. Fue el puente que construiría entre el hombre caído y el Padre eterno. Y lo más impresionante, Jesús no gritó venganza, no maldijo, no huyó. En medio del sufrimiento, oró por los que lo herían. Ofreció perdón y entregó su espíritu con dignidad divina, porque Él no fue vencido, fue ofrecido. Y ese sacrificio voluntario partió la historia en dos, rasgó el velo del templo y abrió un nuevo camino para todo aquel que crea. Ese viernes, el dolor fue real, el silencio del Padre también, pero lo que parecía abandono era redención. Y lo que parecía final
Era el inicio del plan eterno. A medida que el cuerpo de Jesús colgaba del madero, el mundo parecía indiferente. Algunos pasaban y lo miraban con desprecio, otros simplemente lo ignoraban. Pero en lo invisible se estaba librando una batalla que cambiaría el destino de la humanidad. No se trataba solo de un hombre muriendo, era el Cordero de Dios tomando el lugar de cada pecador, de cada historia rota, de cada alma distante. En ese momento, Él absorbía en su cuerpo no solo el dolor físico, sino la separación espiritual que nos había condenado desde el Edén. Cada gota de sangre tenía un peso eterno. Cada herida hablaba de una redención en camino. Y mientras los discípulos huían y el enemigo creía haber vencido, el cielo se preparaba para manifestar la mayor revelación de amor jamás registrada. Jesús no estaba perdiendo, estaba pagando. Y su pago no era simbólico, era total, completo, eterno. No hubo rebajas, no hubo atajos. El justo precio por nuestra culpa fue colocado sobre Él y lo aceptó en silencio. Mientras el sol se oscurecía y la tierra comenzaba a temblar, el cielo gritaba lo que la humanidad aún no comprendía: esto es por ti. Ese viernes, cada segundo fue intencional. Cada palabra de Jesús tenía propósito. Su sed era física, pero también profética. Su entrega no fue resignación, fue conquista, porque al decir «consumado es», no estaba anunciando su derrota, sino nuestra libertad. Fue la voz de alguien que sabía que había cumplido el propósito, que había cruzado la línea final, que el precio ya estaba pagado, y que ahora, por causa de ese momento, nada ni nadie podría volver a separar al hombre del amor de Dios. Ese día, mientras el cuerpo de Jesús se debilitaba sobre la cruz, el velo del templo, aquel que separaba al pueblo de la presencia de Dios, fue rasgado de arriba a abajo. No desde abajo, como lo haría un hombre, sino desde lo alto, como solo el cielo puede hacer. Fue un acto divino que declaraba una nueva realidad. El acceso al Padre ya no estaría limitado por templos, sacrificios animales o rituales humanos. El Cordero Perfecto había sido ofrecido y su sangre había abierto un camino vivo hacia el lugar santísimo. Nadie lo entendió de inmediato. Los sacerdotes se estremecieron, los guardias temblaron, la tierra misma respondió con temblores. Pero el mensaje era claro. Ya no habría barreras entre el cielo y la tierra. Ese día, el sistema religioso fue sacudido hasta sus cimientos, porque la salvación ya no dependería del esfuerzo humano, sino de una gracia inmerecida derramada desde la cruz. Jesús no solo perdonó, restauró, no solo pagó, reconectó. Su sacrificio no fue el fin de una etapa, sino el nacimiento de una nueva alianza, una que nos llama hijos y no esclavos, herederos y no extranjeros. La cruz no fue un accidente, fue el altar donde el Cordero fue ofrecido por voluntad propia. Y desde ese altar fluyó una sangre que aún hoy sigue hablando. Habla más fuerte que el pecado, que la culpa, que el pasado. Esa sangre clama redención, libertad, vida eterna. Y es por esa sangre que hoy puedes acercarte, no como alguien indigno, sino como alguien amado, buscado, perdonado, porque lo que ocurrió ese viernes no fue una religión muriendo, fue una relación resucitando, y cada lágrima, cada clavo, cada silencio fue parte de un plan perfecto que el infierno jamás logró interrumpir. Mientras muchos observaban el cuerpo colgado de Jesús y creían que todo había terminado, en lo invisible se estaba ejecutando un decreto que rompería maldiciones generacionales, cadenas espirituales y sentencias eternas. Aquel viernes, el juicio no era contra Jesús, era a favor tuyo. Él no estaba allí como víctima, sino como sustituto. Cada acusación que pesaba sobre tu vida fue trasladada a Él.
cada pecado que te alejaba del Padre, cada vergüenza que te atormentaba en secreto, cada condena que aún te hacía creer que no eras digno, todo fue absorbido en esa cruz. Y mientras su sangre tocaba la tierra, el cielo escribía una nueva historia para ti. Pero aquí es donde muchos no entienden el verdadero poder de ese día, porque no fue solo un sacrificio físico, fue un intercambio espiritual. Jesús no murió solamente por ti, murió en tu lugar. Cambió su justicia por tu culpa, su libertad por tu condena, su corona de gloria por una de espinas. Y ese intercambio sigue vigente hasta hoy. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí está un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrir, ¿eres tú uno de los que realmente desean esta revelación? Entonces sigue aquí, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. Porque lo que ocurrió aquel viernes sigue teniendo efectos hoy. Aún hay personas que siguen viviendo como si no hubiese ocurrido nada. Siguen creyendo que necesitan pagar por lo que ya fue pagado, ganar lo que ya les fue dado, cargar lo que ya fue llevado, pero aquel que colgó en la cruz no lo hizo para darte una religión, lo hizo para darte acceso, y no cualquier acceso, un camino directo al corazón del Padre, un lugar de pertenencia que nadie te puede arrebatar, una identidad que no depende de tu pasado ni de tus logros, sino de lo que Jesús completó ese día. Porque sí, fue un día de dolor, pero sobre todo, fue un día de victoria. Cuando Jesús pronunció sus últimas palabras y entregó su espíritu, el mundo físico respondió con señales que ningún testigo pudo ignorar. El cielo se oscureció, la tierra tembló y muchos sepulcros se abrieron. No era una exageración religiosa, era la creación misma reaccionando ante la muerte de su creador. En lo natural, parecía que todo se había derrumbado, pero en lo espiritual, una puerta había sido abierta de forma irreversible. Lo que los discípulos no entendían en ese momento era que el silencio de Dios no era ausencia, era cumplimiento, porque cada promesa hecha desde el Génesis estaba siendo ejecutada con precisión divina. El plan de redención no fue improvisado, fue preparado antes de la fundación del mundo. Y Jesús, con cada herida, con cada respiración entrecortada, estaba llevando ese plan a su clímax. Los que estaban cerca de la cruz, como María, Juan y las mujeres que le habían seguido, no podían ver aún el propósito detrás del dolor. Solo veían el cuerpo ensangrentado, las burlas, el fracaso aparente, pero incluso ese dolor tenía un propósito eterno, porque hay momentos en los que el cielo parece enmudecer, donde Dios parece ausente, y es ahí cuando Él está haciendo lo más profundo. Aquel viernes el Hijo de Dios fue sepultado como hombre, pero lo que fue colocado en esa tumba no fue solo un cuerpo, fue una semilla. Y lo que muchos no sabían era que esa semilla no se pudriría, germinaría. Porque así como Adán trajo la muerte al mundo con una decisión, Jesús estaba trayendo vida con su entrega. La cruz fue la culminación, pero también el inicio, un nuevo pacto, una nueva historia, una nueva humanidad. Todo comenzó con una muerte. Pero no cualquier muerte, una que se ofreció en tu lugar. Y si hoy puedes levantar tus ojos al cielo con esperanza, es porque hubo un viernes donde alguien bajó la cabeza para que tú pudieras levantarla. Ese viernes no fue el final del mensaje de Jesús, fue su punto más alto, porque hasta entonces Él había predicado con palabras, milagros, parábolas, pero en la cruz predicó con su cuerpo. Fue el sermón silencioso más poderoso de toda la historia. Cada herida hablaba, cada lágrima declaraba, cada suspiro abría puertas que jamás volverían a cerrarse.
No fue solo su sangre lo que cayó, fue su amor derramándose sin medida. Y ese amor no fue genérico, fue personal. Cada golpe fue por un nombre, cada latigazo por una historia, cada clavo por un destino. Jesús no murió por una humanidad abstracta, murió por ti. Te vio desde la cruz, con tus errores, tus debilidades, tus caídas, y aún así no se bajó, porque su amor no está condicionado a tu rendimiento, sino a su compromiso eterno. Y ese compromiso fue tan profundo que prefirió quedarse colgado entre el cielo y la tierra antes que vivir sin ti en la eternidad. Muchos conocen la historia, pero pocos entienden el peso de esa elección. Porque no fue una ejecución, fue una sustitución. Lo que nos correspondía por justicia, Él lo asumió por gracia. Y ahora, cada vez que piensas que no eres suficiente, que no mereces el amor de Dios, que estás muy lejos para volver, recuerda ese viernes. Recuerda que alguien ya pagó, que alguien ya decidió amarte incluso cuando tú aún no habías nacido. Porque el amor de la cruz no espera tu perfección, solo espera tu rendición, y cuando te rindes, algo cambia. No solo en ti, sino en tu atmósfera, en tu futuro, en tu eternidad. Porque cuando reconoces lo que Jesús hizo por ti, no puedes seguir viviendo igual. Esa cruz te transforma, no como una obligación religiosa, sino como una respuesta inevitable. Porque nadie que entienda el sacrificio puede permanecer indiferente. Mientras el cuerpo de Jesús era bajado de la cruz y envuelto en lienzos, el silencio parecía dominar. Los discípulos estaban escondidos, el pueblo regresaba a sus casas, los enemigos creían haber triunfado. Pero el cielo sabía que ese silencio era solo la pausa antes de la gloria, porque el cuerpo que fue puesto en una tumba prestada no había sido derrotado, había sido sembrado. Y lo que el mundo vio como el final de una historia era solo el principio del cumplimiento. Aquel viernes, las manos que habían sanado enfermos, multiplicado panes y levantado muertos, fueron clavadas y luego reposaron en la oscuridad de una sepultura. Pero incluso desde esa tumba, el plan de Dios seguía avanzando, porque el sacrificio no se trataba de evitar la muerte, se trataba de vencerla desde adentro. Jesús no solo vino a enseñarnos cómo vivir, vino a mostrarnos cómo morir con propósito, y su muerte no fue una interrupción, fue una semilla que pronto rompería la tierra. Mientras los hombres veían un cuerpo sin vida, el infierno temblaba, porque sabían que el justo había entrado al dominio de los muertos, pero no para quedarse. Entró con autoridad, entró con las llaves, entró para anunciar que el precio ya estaba pagado, que el acta de condenación ya estaba cancelada, que los cautivos tenían una salida. Aquel viernes, el mundo perdió al hombre más santo que había pisado la tierra, pero el cielo lo recibió con honor, y aunque sus seguidores aún no comprendían, los ángeles sabían, en 3 días la tumba no estaría vacía por casualidad, sino por cumplimiento, porque aquel que murió como cordero resucitaría como león. Ese viernes marcó una línea eterna entre antes y después, entre la ley y la gracia, entre la deuda y la libertad. Fue el día en que todo lo que estaba en contra del hombre fue absorbido por uno solo. Jesús no murió solo por lo que hiciste, murió también por lo que aún no has hecho. Su sacrificio cubrió el pasado, redime el presente y asegura el futuro. Y esa es la grandeza de la cruz.
No es una solución temporal, es una obra definitiva. Muchos caminan hoy tratando de ganarse el favor de Dios, intentando pagar con obras lo que solo se puede recibir por fe. Pero la cruz grita que ya no debes nada, grita que no necesitas vivir bajo condena, que no estás llamado a arrastrarte por la vida como alguien sin valor, sino a caminar como hijo redimido, porque el precio fue pagado en totalidad. El Cordero no dejó cuentas pendientes. Cada pecado fue clavado, cada error fue asumido, cada carga fue llevada. Y esa realidad no cambia con tus sentimientos, ni con tus fallas, ni con lo que otros digan de ti. Cambia cuando tú decides creer, cuando asumes que lo que Jesús hizo fue suficiente, cuando entiendes que no se trata de tu capacidad, sino de su gracia. Esa gracia que no se puede comprar, que no se puede merecer, pero que se puede recibir. Y una vez que la recibes, ya no vives igual, porque el mismo poder que sostuvo a Jesús en la cruz es el que hoy te sostiene a ti en medio de tus luchas. No importa cuán rota esté tu historia, cuán profundo sea tu vacío, cuán largas sean tus noches. Aquel viernes alguien se puso en tu lugar, y eso no solo cambió tu relación con Dios, cambió tu identidad, porque desde ese día el cielo dejó de verte como esclavo y comenzó a verte como hijo. Aquel viernes, mientras los soldados sellaban la tumba, pensaban que estaban cerrando un capítulo, pero sin saberlo, estaban guardando el escenario de la mayor manifestación del poder divino, porque la cruz no era el final, sino el principio del cumplimiento. Cada detalle de ese día fue tejido por manos invisibles que ya habían planeado todo desde la eternidad. Y es ahí donde la mayoría falla al entender la magnitud de lo que ocurrió. Porque para muchos Jesús fue una víctima, un mártir, alguien injustamente asesinado. Pero para el cielo, Jesús fue el Cordero voluntario, el Verbo encarnado, la respuesta eterna. Y en esa tumba no se enterró solo un cuerpo, se sembró un reino que no sería construido con espadas, ni levantado con muros, sino plantado en corazones, sostenido por la fe y extendido por la verdad. La cruz fue el trono más alto al que un rey haya subido. No estaba rodeado de oro, sino de sangre. No llevaba corona de joyas, sino de espinas. No fue proclamado por hombres, sino por el mismo Padre, que rasgó el velo y abrió los cielos. Ese viernes, mientras el cuerpo de Jesús era sellado en la roca, el infierno celebraba, sin saber que había acabado su propia ruina. Porque el silencio de Dios no era pasividad, era estrategia, era espera, era cumplimiento. Y eso es algo que tú también necesitas entender. Cuando parece que Dios guarda silencio, muchas veces es porque está a punto de manifestar lo que ha prometido. Jesús no respondió a las burlas, no evitó los clavos, no discutió con los que lo condenaban, porque su mirada no estaba en defenderse, estaba en salvarte. Y ese amor, esa entrega, ese sacrificio sigue activo hoy. Cada vez que miras a la cruz, no estás viendo un símbolo de derrota, estás viendo la entrada a tu nueva historia. El peso de lo que sucedió aquel viernes aún hoy sigue siendo incomprendido por muchos. Para algunos es solo un feriado religioso. Para otros, un recuerdo histórico. Pero para los que lo entienden en espíritu, ese día representa el punto exacto donde Dios decidió intervenir en la historia humana de forma definitiva.
Fue el momento en que el cielo se inclinó hacia la tierra con violencia de amor. Porque no fue la cruz lo que sostuvo a Jesús, fue su amor inquebrantable por ti. Y ese amor no nació en el Calvario. Viene desde antes del tiempo. Desde antes de que pronunciaras tu primer pecado, Él ya había preparado el perdón. Desde antes de tu herida, Él ya había sangrado por ella. La cruz no fue una reacción de Dios ante el fracaso del hombre, fue la demostración de que Dios ya tenía la solución antes de que el problema existiera. Y es aquí donde el alma humana debe rendirse, porque hay cosas que no se entienden con la lógica, solo con el espíritu. ¿Cómo explicar que alguien sin culpa haya decidido cargar tu condena? ¿Cómo razonar que un rey haya cambiado su corona de gloria por una de espinas, su trono eterno por un madero maldito? No se explica, se recibe, se honra, se vive, porque cada latido que hoy tienes es posible gracias a un corazón que fue traspasado por ti. Cada oración que hoy puedes hacer es gracias a una voz que gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado para que tú nunca más tengas que sentirte solo? Ese grito fue real. Y aunque hoy lo leamos en voz baja, ese eco aún retumba en el cielo. No fue un lamento vacío, fue una transferencia. Jesús fue separado para que tú fueras unido. Fue desfigurado para que tú fueras restaurado. Fue desechado para que tú fueras aceptado. Y si entiendes eso, todo en tu vida cambia. Ya no buscas amor en lugares vacíos, ya no necesitas probar tu valor, ya no vives esclavizado por la opinión de otros, porque sabes cuánto vales. Vales el sacrificio de Dios mismo, y ese valor no depende de lo que haces, sino de lo que Él ya hizo. Ese viernes no fue solo una jornada de dolor. Fue la firma eterna del amor divino sobre la humanidad. Fue el día en que Dios no solo demostró que te amaba, sino que te prefirió. Prefirió entregarse antes que perderte. Prefirió morir antes que dejarte en tus cadenas. Y ese amor aún hoy sigue gritando desde la cruz. Fue por ti. Ese viernes, todo lo que era imposible para el hombre se volvió accesible. Hasta ese momento, la comunión plena con Dios estaba limitada a unos pocos, mediada por leyes, sacrificios y rituales complejos. Pero con la sangre de Jesús se inauguró un nuevo pacto, no uno escrito en tablas de piedra, sino uno sellado en corazones quebrantados. Lo que antes requería un sumo sacerdote, ahora se encontraba en una sola palabra: Jesús. Y es ahí donde muchos aún no han despertado, porque siguen viviendo como si el velo no se hubiese rasgado, como si la cruz no hubiese sido suficiente, como si aún tuvieran que hacer algo más para ser aceptados. Pero la verdad que aquel viernes selló es clara, ya está hecho. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser fuerte, solo necesitas creer. Porque cuando Jesús dijo consumado es, no estaba sugiriendo, estaba afirmando. Cerró la deuda, cerró la brecha, cerró la distancia. Y ahora, todo aquel que crea, aunque su vida esté rota, su historia manchada o su alma cansada, tiene libre acceso a la gracia. Ese acceso no depende de tu pasado, sino de su cruz. Y es esa cruz la que sigue siendo el punto de quiebre para millones, porque no puedes mirarla y seguir igual. O te rindes o te resistes, pero ignorarla ya no es una opción, porque ella te confronta con el amor más radical que el universo haya presenciado. Un amor que no pide condiciones,
que no pone filtros, que no exige perfección. Solo pide espacio, espacio en tu mente, en tu alma, en tus decisiones. Porque quien entiende lo que pasó ese viernes no puede seguir amando las cadenas que Jesús rompió. No puede seguir acariciando la culpa de la que ya fue liberado. No puede seguir llamando hogar a un lugar que la cruz ya dejó atrás. La cruz te invita a un nuevo comienzo, no basado en lo que puedes lograr, sino en lo que ya fue logrado por ti. Y cada vez que la recuerdas, no estás reviviendo una tragedia. Estás activando una verdad eterna, porque ese viernes fue más que muerte. Fue la puerta que nos devolvió la vida. Ese viernes no solo nos reconcilió con Dios, también nos reveló el verdadero valor del ser humano. Porque al ver a Jesús colgado entre dos criminales, cubierto de sangre, sin fuerzas ni defensa, uno podría pensar que estaba derrotado. Pero el cielo lo veía distinto, porque en ese estado de total vulnerabilidad, Jesús estaba demostrando el precio que el Padre estaba dispuesto a pagar por ti. Y ese precio no se mide con oro ni con logros humanos. Se mide con la vida de su Hijo. Eso significa que no importa cuán bajo hayas caído, cuántas veces hayas fallado, cuán indigno te sientas. Para Dios sigues valiendo el precio de la cruz. Y eso cambia todo. Cambia cómo te ves, cómo te relacionas, cómo decides vivir. Ya no como alguien que intenta merecer, sino como alguien que camina en gratitud. Porque cuando entiendes lo que Jesús hizo, tu obediencia ya no es por miedo, es por amor. Tu entrega ya no es una carga, es una respuesta. Ya no haces para ser aceptado, haces porque fuiste aceptado. Ese viernes desarmó al enemigo, lo dejó sin argumento, porque ya no puede acusarte con tu pasado. No puede decirte que no vales. No puede recordarte tus errores sin que tú le recuerdes la cruz. Porque en la cruz tu pecado fue clavado, tu deuda fue cancelada, tu acta fue rota y ahora el enemigo solo tiene poder si tú decides creerle más a él que a lo que Jesús ya hizo por ti. Pero cuando decides creerle a la cruz, vives en libertad. Una libertad que no depende de sentimientos, sino de convicciones. Que no fluctúa con las circunstancias, sino que se afirma en la sangre que fue derramada. Esa sangre no fue solo derramada para cubrir tu pecado. Fue derramada para cambiar tu identidad. Y ahora ya no eres esclavo, ya no eres víctima, ya no eres olvidado, eres hijo, eres heredero, eres parte de una historia que comenzó en una cruz, pero no termina ahí. Porque la cruz fue la puerta, pero la resurrección es la garantía, y aquel que murió por ti, también vive por ti. Cuando recordamos aquel viernes, no estamos simplemente conmemorando un evento pasado, sino reafirmando una verdad presente que sigue transformando vidas. La cruz no es un símbolo decorativo ni una tradición vacía. Es el altar donde lo eterno abrazó lo humano. Es el lugar donde la justicia fue satisfecha y la misericordia se desbordó. Fue allí donde Jesús, sin pronunciar condena, aceptó la nuestra. Y no para que tú vivas cargado de culpa, sino para que camines en libertad. Pero esa libertad no es liviana, tiene peso, tiene un llamado, porque quien ha sido redimido por la sangre ya no puede vivir como si nada hubiese cambiado. Ese viernes, Jesús te compró, te rescató, te limpió, y eso significa que ya no perteneces a la oscuridad, ni a las cadenas, ni al pasado. Perteneces al reino, a la luz, a la promesa.
Por eso el enemigo hará todo lo posible para que olvides lo que ocurrió en el Calvario. Quiere que lo veas como un acto religioso, como una emoción pasajera. Pero no fue eso. Fue un acto legal, espiritual, irreversible. Fue el día en que todo lo que el infierno tenía contra ti fue anulado por completo, y tú decides si vives bajo esa verdad o si continúas como si nada hubiese ocurrido. No puedes cargar la cruz y tus cadenas al mismo tiempo. No puedes mirar al crucificado y seguir abrazando lo que Él vino a destruir. La cruz es una decisión, es un nuevo punto de partida, es la línea que separa lo viejo de lo nuevo. Y cuando la cruz entra en tu vida, lo transforma todo. Transforma cómo ves el dolor, cómo enfrentas la tentación, cómo te relacionas con Dios, porque ya no estás intentando alcanzar algo, ya estás dentro, ya no caminas para ganar aprobación, caminas porque has sido aprobado. Y cada paso que das, lo das como alguien que ha sido comprado por un precio que no se puede calcular. Ese viernes lo cambió todo. Y si lo dejas entrar en tu corazón, cambiará también todo en ti. Si has llegado hasta aquí, no eres alguien común. Pocos permanecen hasta el final. Pero tú lo hiciste, y eso dice mucho. Dice que hay un fuego dentro de ti que se rehúsa a apagarse. Dice que hay una sed por entender lo que realmente pasó aquel viernes. Porque ese día no solo partió la historia, partió tu historia. A partir de ese momento, ya no eres más esclavo del pasado, de tus caídas, de tus temores. Eres libre, eres redimido, eres testimonio viviente del amor de Dios. Y si esta palabra tocó tu corazón, demuéstralo ahora. Escribe en los comentarios: yo hago parte de los escogidos. Y comparte esta verdad con alguien que aún no la conoce. Solo aquellos que están verdaderamente comprometidos con la palabra se atreven a proclamarla. No te calles, no pauses este fuego. Comparte este mensaje, suscríbete al canal y conviértete en parte activa de esta generación que no se avergüenza del Evangelio. Porque no solo fue una cruz, fue un trono. No solo fue sangre, fue herencia. No solo fue un sacrificio, fue una victoria. Y tú formas parte de esa victoria. Eres fruto de esa sangre, eco de ese grito, resultado de ese consumado es. Tu vida no puede seguir igual después de entender esto. El mundo necesita escuchar lo que tú ahora sabes. El mundo necesita ver lo que tú ahora portas. Porque tú no solo fuiste perdonado, fuiste activado, comisionado. Y donde tú vayas, esa cruz va contigo. Que no sea solo un recuerdo, que sea tu mensaje, tu bandera, tu respuesta a cada ataque, a cada mentira, a cada duda. La cruz es suficiente, Jesús es suficiente. Y tú eres parte de este plan eterno. Ahora quédate, no pauses aún. Deja que la música fluya, cierra los ojos, agradece, adora, dile al cielo: gracias, Jesús. Gracias por no bajarte de esa cruz. Gracias por amarme más que a tu propia vida. Gracias por elegirme cuando yo aún no te conocía. Deja que el Espíritu de Dios selle esta palabra en lo profundo de tu ser. Que el poder de ese viernes siga resonando en ti cada día. Que no te olvides, que no te enfríes, que no vuelvas atrás, porque si llegaste hasta aquí, es porque el cielo aún tiene mucho por hacer contigo. Quédate hasta el último segundo. Que esta no sea solo una enseñanza, que sea un antes y un después.